tal? Bienvenidos a un nuevo video de Medicina In Situ. El día de hoy vamos a estar conversando sobre cefaleas primarias, sobre todo orientado a cómo diferenciar cada una de estas entidades, cuál es la presentación clínica que nos hace poder diferenciar la una de la otra, cómo es el diagnóstico y por último cómo lo manejamos a nuestro paciente, cuál es el abordaje terapéutico tanto en un episodio agudo como preventivo. Entonces, espero este video sea de mucha ayuda y empecemos. Entonces bien, en este video hablaremos de 3 cefaleas primarias. La primera, comenzaremos un poco sobre cefalea tensional, seguiremos con migraña y por último hablaremos de la cefalea en racimos, que hay mucho que conversar sobre este tipo de cefaleas. Sin embargo, es importante nosotros poder diferenciarlas y dar los puntos principales para nosotros conocer ciertos tipos de cefaleas. Entonces, comencemos con la cefalea tensional, donde vamos a describir en cada una de estas su presentación clínica, cuánto dura, si es que existen unos síntomas asociados, gatillos que desencadenan este dolor y por último el tratamiento, ¿correcto? Entonces, para la cefalea tensional tenemos que entender varios puntos. Primero, esta localización va a ser bilateral. Esto es muy importante para poder diferenciarlas de las otras. Y algo además pues bastante relevante en la consulta es poder escuchar a nuestro paciente y poder entender cuál es la descripción que le da a su dolor, ¿ok? Cómo él lo describe. Porque no es lo mismo que el paciente describa un dolor que puede ser en banda que un dolor, por ejemplo, pulsátil, que ya lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces los pacientes con cefalea tensional suelen describir su dolor en banda, suelen decir también que sienten la cabeza como que apretada, ¿no? Incluso te pueden llegar a mencionar que sienten que toda su cabeza le está como que apretando, ¿no? Una cefalea holocranial, pero que no deja de ser una cefalea tensional. Luego, es importante también comprender si es que en este cuadro de la cefalea los síntomas neurológicos están o no presentes. De tal manera, en la cefalea tensional no tendremos síntomas neurológicos. Entonces no tendremos fotofobia, ni fonofobia, tampoco osmofobia, náuseas, ni vómitos. ¿Okay? Por lo general, en estos pacientes no va a haber nada de eso. Otro punto es la actividad física, ya que muchas de estas cefaleas suelen relacionarse con empeoramiento o no de la actividad física. En el caso de la cefalea tensional no es el caso, ya que no influye nada la actividad física. Y en cuanto a la prevalencia de este dolor, es la misma en hombres y mujeres. ¿Ok? Entonces, antes de que se me olvide, también es importante mencionar la intensidad del dolor. Esta puede ser desde leve a moderada. Si bien es cierto, cada paciente puede darle su interpretación al dolor y lo que para mí es un dolor 4 de 10, para otra persona puede ser 8 de 10. Sin embargo, el dolor como tal no va a ser, digamos, como lo peor que haya sentido el paciente en toda su vida, ¿no? Ahí estaríamos como que descartando o yéndonos a pensar otra cosa que no sea una cefalea tensional, porque como les digo, la intensidad es de leve a moderada. Bien, entonces en este caso, por ejemplo, el paciente lo que nos describiría podría ser un dolor que se da de manera bilateral, ¿no? Lo siente en los dos hemisferios, a nivel frontal o por donde el paciente lo sienta, ¿correcto? Incluso, como les dije, puede ser a nivel holocranial, es decir, toda la cabeza. No hay, por ejemplo, fonofobia, no hay fotofobia, no hay osmofobia y sobre todo pues los pacientes suelen estar muy preocupados, ¿correcto? Pero sobre todo es importante que nosotros entendamos que la localización de este dolor es bilateral. ¿Ok? Acá lo pongo grande, bilateral, para poder diferenciarlo de otras. Siguiendo con esto, la duración del dolor se dice que va desde los 30 minutos hasta los 7 días. Ese es el rango que lo ponen en las guías. Sin embargo, también tengo que mencionar que hay casos donde este dolor suele ser muy variable.
¿A qué me refiero con esto? De que sencillamente puede ser menos de 30 minutos como puede durar más de 7 días. Entonces se podría considerar como variable. Pero en términos de exámenes o de pruebas, pues este rango es el que se suele aceptar bastante. Luego, existen síntomas asociados y el principal de todos estos en la cefalea tensional va a ser el dolor muscular. ¿Okay? No es nada raro ver a los pacientes con una cefalea tensional y decir que le duelen más o menos como que todas las fibras musculares del trapecio. ¿Correcto? Es muy común eso. En cuanto a los gatillos, ¿no? Lo principal que podemos mencionar aquí es que lo principal para nosotros presentar una cefalea tensional es el estrés. También podemos incluir, por ejemplo, la falta de sueño, incluso la ansiedad, pero como que lo principal que presentan es el estrés. Ahora, en términos del tratamiento, podemos darlo este enfoque de dos maneras. La primera, mediante un enfoque aliviador, o también conocido como abortivo. Y se dice de esta manera porque es darle solución al cuadro agudo que presenta el paciente. Y se puede abordar de dos formas diferentes. La primera va a ser mediante un enfoque conservador, donde al paciente no se le va a brindar mayores, por ejemplo, fármacos o indicaciones terapéuticas, ni nada por el estilo, solamente será, por ejemplo, descanso y ya está. Por lo general, esta no es la opción que se maneja, sino esta segunda, que es a partir de antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, como el naproxeno. ¿Ok? Eso es para el cuadro agudo de una cefalea tensional. Pero ¿qué pasa si es que a mi paciente yo le llevo dando AINES, por ejemplo, cada 4 días porque pues, esa cefalea tensional no calma? Nosotros lo que vamos a buscar entonces es prevenir ese dolor. Entonces se da lugar al manejo preventivo. Y acá, de igual manera, tenemos dos opciones. La primera y la que es de primera línea es el uso de antidepresivos tricíclicos, donde tenemos como principal ejemplo a la amitriptilina. Por otro lado, también se menciona en algunas guías el uso de relajantes musculares, precisamente por lo que les decía de que uno de los principales síntomas asociados para la cefalea tensional es el dolor muscular. Entonces también podría ayudarnos en este caso. Entonces lo principal en esta cefalea tensional, como les dije, es entender la localización del dolor, ¿correcto? Es importantísimo saber que no existen síntomas neurológicos, cuál es la duración y el manejo a estos pacientes, ¿correcto? Una vez ya hemos conversado sobre el cefalea tensional, hablemos sobre migraña. Y acá tenemos que hacernos dos preguntas. La primera, ¿cómo podemos diferenciarlas? Y la segunda, ¿por qué es que el Asperger tiene una línea que divide su cabeza en dos? Y para contestar esto, pues hablaremos sobre la presentación clínica de la migraña. Bien, entonces se dice que clásicamente la migraña se presenta con un dolor hemicraneal. Esto quiere decir solamente en una parte del cráneo, es decir, a este nivel. Y es por este motivo que se dice que la migraña, la localización del dolor, es de manera unilateral. Bien, unilateral. A diferencia de la cefalea tensional que vimos que es bilateral. Ahora, también la descripción de este dolor es importante porque los pacientes suelen describir este dolor como un dolor pulsátil. Bien, un dolor pulsátil de localización unilateral. Ahora, los síntomas neurológicos en este caso sí van a estar presentes, los cuales vamos a conversar en un instante. La actividad física, en este caso, sí tienen bastante que ver, porque los pacientes con migraña, cuando se encuentran durante su episodio y hacen alguna actividad física, esto tiende a empeorar el dolor e incluso se relaciona bastante con que los pacientes hagan ciertos cambios en sus estilos de vida porque rinden mucho menos con este dolor. Entonces, sí hay una interferencia entre la actividad física del paciente y el dolor.
Ahora, en cuanto a términos de prevalencia, esta migraña es mucho más frecuente en mujeres. Esto es importante en cuanto a términos de, por ejemplo, casos clínicos, donde nos presenten a una paciente. Entonces, si estamos como que en la duda entre si es una cefalea tensional o una migraña y no nos describen muy bien la sintomatología, pues siempre podemos ver de qué tipo de paciente nos habla, ¿no? ¿Es un varón o es una mujer? Entonces ahí podemos sacar ciertos puntos. Ahora, otro punto acá es la intensidad del dolor. Habíamos conversado de que en la cefalea tensional la intensidad por lo general es de leve a moderado y que nunca va a ser como que el peor dolor que el paciente haya sentido en su vida. Sin embargo, en la migraña, el dolor va a ser de moderado a grave. ¿Esto qué nos trata de decir? Que esta migraña tiende a ser muy incómoda y tiende a ser muy dolorosa, porque estamos comenzando desde un punto de vista o desde una intensidad moderada. Entonces los pacientes sí suelen referir bastante dolor en estos casos. Ahora, ¿cuánto suele durar este dolor? Este dolor clásicamente se estableció un rango que es entre las 4 a las 72 horas. Sin embargo, los pacientes por lo general suelen llegar a consulta con una duración de un día, ¿correcto? Habíamos dicho que existían síntomas neurológicos asociados a este dolor. De tal manera los pacientes pueden presentar fotofobia, fonofobia, osmofobia, náuseas y vómitos. Muy bien. También es importante en la migraña conversar de un término que es aura. El aura básicamente son síntomas que preceden al dolor de tipo migrañoso. Sin embargo, hay pacientes que tienen y que otros que no tienen el aura. Entonces, no siempre va a estar presente. Este aura puede manifestarse clínicamente de varias maneras. Por ejemplo, puede presentarse de manera visual, de manera motora, incluso con alteraciones en el lenguaje, entre otras. Bien, ahora, lo principal, la forma más frecuente que se presenta el aura es de manera visual. Y se presenta de manera visual a partir de los escotomas. Los escotomas pueden adquirir bastantes formas, sin embargo son la principal manifestación. Entonces, básicamente son alteraciones en el campo visual que suelen presentarse de manera central, ¿no? Como podemos ver, aquí este punto negro se encuentra en el campo visual, en el centro de la mirada del paciente. Pero, como toda aura, este es un proceso que es reversible. Muy bien. Y que una vez se acaba, da lugar a la cefalea con características migrañosas. Los gatillos para una migraña no están del todo dilucidados, sin embargo se pueden describir ciertos factores, como puede ser la nicotina, el alcohol, el estrés, también como vimos en cefalea tensional, e incluso también la falta de sueño. ¿Okay? Ahora, en términos del tratamiento, de igual manera, tenemos un tratamiento que se va a dar en los casos de las crisis y otro para nosotros prevenir estos episodios de cefalea migrañosa. En cuanto al tratamiento abortivo, podemos dar nosotros 4 cosas. En primer lugar, podemos dar AINES. Estos AINES van a ser la primera línea en países donde no se tengan muchos recursos medicamentosos, como por ejemplo Perú. Entonces, en estos casos sí son la primera línea. Sin embargo, en países de altos recursos, los fármacos de primera línea suelen ser los triptanes, como por ejemplo el sumatriptán, de primera línea. De ahí existen otros fármacos, como puede ser la ergotamina, que tiene un mecanismo de acción similar a los triptanes, y también se pueden usar incluso antieméticos, como puede ser la metoclopramida. Ahora, en cuanto al manejo preventivo,
vamos a utilizar nosotros 3 fármacos principales. El primero van a ser los beta bloqueadores. Ejemplos de estos se pueden utilizar o se suelen utilizar el propranolol, metoprolol, ¿ok? De ahí también se pueden utilizar antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, que conversamos también cuando hablamos de cefalea tensional. También se pueden usar anticonvulsivantes, pero no todos los anticonvulsivantes, sino que por lo general se suele utilizar topiramato y ácido valproico. ¿Correcto? Entonces, lo principal con cefalea, con este tipo de cefalea, que es la migraña, es importante nosotros tener la capacidad de diferenciar clínicamente una migraña de una cefalea tensional. Es importante recordar siempre la localización del dolor, la descripción que le da el paciente, la intensidad, y a partir de eso nosotros ya empezar a dar un buen manejo a este paciente. Bien. Bien, ahora por último conversemos sobre la cefalea en racimos. Para este caso, tenemos que primero localizar a esta cefalea en su grupo. ¿Y cuál es este grupo? Pues son las cefaleas trigémino-autonómicas. Entonces acá tenemos las cefaleas trigémino-autonómicas. Entonces, dentro de este gran grupo tenemos cefaleas muy características como la hemicrania paroxística continua, la neuralgiforme unilateral, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo principal es que dentro de este grupo está la cefalea en racimos y la estudiamos sencillamente porque pues es la más frecuente de este grupo. Una vez ya sabemos esto, pues pasemos a revisar cuál es su presentación clínica, cómo yo puedo diferenciar esta de las otras. Y vamos a ver que es muy fácil. Nos podríamos confundir un poco con lo que es la migraña, pero en cierta parte vamos a ver que es muy fácil diferenciarla. Entonces, primero, hablemos de la localización de esta cefalea. Esta cefalea es de localización unilateral. ¿Ok? Ahora, hasta el momento podemos decir, ok, es unilateral, entonces pues tiene la misma distribución que la migraña y pues es cierto. Sin embargo, la distribución del dolor va a diferenciarse porque puede ser periorbitario o temporal. ¿Qué quiere decir todo esto? Para esto traje a nuestro actor de Harry Potter. Y si bien es cierto, ¿no? Habíamos dicho que el dolor es unilateral, pero puede ser periorbitario. ¿Qué quiere decir esto? Pues alrededor del ojo. Incluso, voy a ponerlo un poco más grueso, alrededor del ojo. E incluso pues se puede ver que el dolor puede estar un poquito por encima de esto. Y también puede estar en toda esta distribución temporal. Más o menos esta sería la distribución del dolor, que sigue siendo unilateral, pero ya vemos cómo se diferencia de la migraña, ¿no? Ahora bien, ¿por qué traje también a colación a Mike Wazowski? Pues porque miren este ojo. Si ustedes se acuerdan de esto, pues se acuerdan que la distribución es periorbitaria. Muy bien. Ahora, la descripción que le dan los pacientes a este dolor también es algo muy, muy raro, pero al mismo tiempo que lo diferencia. La descripción clásica es un dolor taladrante, ¿no? ¿Y a qué me refiero con este dolor? Es un dolor como que se encuentra muy localizado, que es fastidioso y que es intenso, ¿ok? Más o menos así los pacientes lo sienten. Y correspondiente a esta descripción, vamos a mencionar que la intensidad de la cefalea en racimos es una intensidad grave. Punto importante aquí, porque dijimos que la cefalea tensional puede ser más o menos leve.
¿Ok? Entonces, subimos un escalón y en la migraña dijimos que puede ser de moderada a grave. Y en este caso, pues no hay pierde. La cefalea en racimos es clásicamente muy grave. Algo también importante en la descripción del dolor de los pacientes es que existen otras cosas que los pacientes pueden decir, como por ejemplo que sienten que algo les empuja el ojo hacia afuera, o que por ejemplo sienten como si un cuchillo les estuviera entrando en el ojo, o sea, así de fuerte. Bien, otro punto es acá hablar de los síntomas que se acompañan. En las otras cefaleas dijimos que era importante diferenciar si es que existían síntomas neurológicos o no. En este caso, más que todo eso, vamos a pensar en la existencia de síntomas autonómicos, ipsilaterales. Esto quiere decir que se van a presentar en el mismo lado donde el paciente sienta el dolor. Es decir, que si el paciente le duele en este lado, pues los síntomas autonómicos estarán del mismo lado también. Así de fácil. En cuanto a la frecuencia de este dolor, debemos comprender que la cefalea en racimos se va a presentar a manera de ataques, ¿ok? Pero a manera de múltiples ataques. Con múltiples ataques, más o menos hablamos de entre 2 a 8 ataques al día. ¿Ok? Eso es bastante y es pues una de las razones por la cual este tipo de cefalea es una de las peores, porque pues limita bastante al paciente en las cosas que tiene que hacer. Ahora, en términos de prevalencia, pues es mucho más común en hombres. Y bueno, eso es como que el brochazo por lo general de las características clínicas. Y ahora, la duración de estos ataques, ¿cuál va a ser? Pues va a ser aproximadamente de entre 15 a 180 minutos. En otras palabras, cada ataque dura menos de 3 horas. ¿Correcto? Ahora, hemos dicho que se presentaban síntomas asociados, ¿no? Ipsilaterales. Estos por lo general son 5, que incluimos a la inyección conjuntival, o bueno, simplemente vamos a decir que hay lagrimeo en el ojo. También tenemos lo que es la congestión nasal. También tendremos edema palpebral, sudoración a nivel frontal y también alteraciones como miosis y o ptosis palpebral. Muy bien. Entonces, estos son los síntomas autonómicos que se pueden presentar en el mismo lado del dolor. En cuanto a los gatillos, pues como dijimos en las otras cefaleas, no hay gatillos específicos. Se ha visto su relación con, por ejemplo, el alcoholismo, con el uso de, por ejemplo, tabaco, falta de sueño, incluso una exposición prolongada a lo que es una luz muy intensa, pero como les digo, no hay como que un gatillo en específico que nos diga que el paciente sí o sí va a tener una cefalea en racimo. Muy bien. Entonces, en términos del manejo de estos pacientes, igual, 2 enfoques. Un enfoque abortivo y un enfoque preventivo. El enfoque abortivo, recordemos, para las crisis. De tal manera podemos dar 2 cosas principales. La de primera línea pues van a ser los triptanes. Triptanes como cuáles, como el sumatriptán. Le voy a poner acá el sumatriptán, que se va a dar de manera subcutánea. Y por otro lado, también podemos dar, en caso no haya triptanes, podemos dar oxigenoterapia al 100%. Esto debe calmar todos los síntomas de la cefalea en racimos.
Ahora, en términos de un manejo preventivo de estos pacientes, la primera línea, y esto es importante, son los calcioantagonistas. Pero la estrella, el verapamilo, ¿correcto? Esto es de primera línea, importantísimo. Y también se han visto estudios con litio, pero bueno, lo principal en este caso pues siempre va a ser el verapamilo. ¿Ok? Entonces básicamente eso es todo con la cefalea en racimos. Muy bien, entonces eso era todo lo que quería conversarles el día de hoy sobre cefaleas primarias. Recordemos que lo principal acá es poder diferenciar estas tres que hemos visto. Y a continuación les estoy dejando un cuadro resumen con los puntos más importantes para que ustedes siempre lo tengan a la mano. Entonces eso ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado mucho, les haya sido de gran ayuda y nos vemos en otro video.